Cuando se habla de grandes westerns que con el paso del tiempo se convirtieron en películas de culto, hay una que siempre aparece en las conversaciones de los amantes del género, El hombre de las pistolas de oro, cuyo título original es Barlock. Estrenada en 1959 y protagonizada por Henry Fonda, esta película no solo fue otro western más de la época dorada de Hollywood. Con el paso de las décadas terminó convirtiéndose en un clásico reverenciado por críticos, historiadores del cine y fanáticos del lejano oeste. Y la gran pregunta es, ¿qué tuvo esta película para sobrevivir al paso del tiempo y seguir viéndose incluso en 2026? Antes de responder eso, vale la pena recordar de qué trataba esta historia. La trama se desarrolla en el pequeño pueblo minero de Barlock, un lugar dominado por la violencia de una banda de forajidos que mantiene aterrorizados a sus habitantes. Cansados de no tener ley ni orden, los ciudadanos toman una decisión polémica: contratar a un pistolero profesional para imponer la justicia. Ese hombre es Clay Blaisdell, interpretado por Henry Fonda, un famoso pistolero que llega vestido con elegancia, con chaleco negro, sombrero impecable y dos revólveres con empuñaduras doradas que se convertirían en un símbolo del personaje. La historia comienza a volverse más compleja cuando llega Johnny Gagnon, un antiguo miembro de la banda criminal que decide convertirse en sheriff y tratar de imponer la ley de manera legítima. El conflicto entre la justicia oficial y la justicia del pistolero contratado se convierte en el corazón de la película. Esta tensión moral fue uno de los elementos que marcaron la diferencia con muchos westerns tradicionales de la época. Si te apasiona descubrir los secretos de los clásicos del oeste, este es un buen momento para suscribirte al canal, porque aquí exploramos las historias que hicieron grande al género. Barlock se estrenó el 24 de junio de 1959 en Estados Unidos, en plena era dorada del western. En aquellos años, Hollywood producía decenas de películas del género cada año, pero pocas lograban destacar realmente. Esta película fue dirigida por Edward Dietrich y estaba basada en la novela homónima escrita por Oakley Hall, publicada en 1958. El estudio responsable fue 20th Century Fox, que apostó por una producción ambiciosa para el estándar del género. El presupuesto de la película fue aproximadamente de $2,4 millones, una cifra considerable para un western de finales de los años 50. Gran parte de ese dinero se destinó a la construcción del impresionante pueblo de Barlock, que fue recreado en estudios y locaciones del oeste estadounidense. Varias escenas se filmaron en Utah y Arizona durante el verano de 1958, mientras que los interiores se rodaron en estudios de California. Uno de los secretos de la película fue su elenco excepcional. Además de Henry Fonda, la historia contó con dos actores enormes del western, Anthony Quinn y Richard Widmark. Quinn interpretó a Tom Morgan, el socio y amigo ambiguo de Blaisdell, un personaje oscuro, complejo y emocionalmente dependiente del pistolero. Widmark, por su parte, dio vida al sheriff Johnny Gagnon, un hombre que intenta demostrar que la ley puede ser más fuerte que la violencia. Esta combinación de personajes generó algo poco común para los westerns de esa época, un verdadero duelo moral. No se trataba solo de disparos y persecuciones, sino de una reflexión sobre el poder, la autoridad y el precio de la violencia. Esa profundidad psicológica fue uno de los elementos que con el tiempo convertirían a la película en una obra de culto. Pero hay otro detalle que ayudó a inmortalizar la figura de Henry Fonda en esta historia. Su personaje no era el típico héroe del oeste. Clay Blaisdell es elegante, frío, profesional y casi teatral. En varias escenas se lo ve entrando al salón con una calma absoluta, sabiendo que todos lo observan. Sus pistolas doradas se convirtieron en un símbolo visual inolvidable, algo que el público no olvidó fácilmente. Detrás de cámara también hubo elementos interesantes. El director Edward MYTRYK había regresado a Hollywood después de una etapa complicada durante la era de las listas negras en los años 50. Barlock fue uno de los proyectos que consolidaron nuevamente su carrera. Su estilo visual buscó algo distinto, menos romanticismo del oeste y más realismo en la violencia y en las tensiones humanas.
Cuando la película se estrenó en 1959 tuvo una recepción positiva, aunque no fue un éxito masivo inmediato. Sin embargo, con los años comenzó a ganar un prestigio creciente. Durante las décadas de 1970 y 1980, cuando los críticos empezaron a reevaluar los westerns clásicos, Barlock fue redescubierta como una obra adelantada a su tiempo. Los estudiosos del cine señalaron que la película anticipaba el western moderno. En lugar de héroes simples y villanos claros, presentaba personajes ambiguos, llenos de contradicciones. Esa mirada más adulta del género influyó en muchos westerns posteriores. Si te gusta descubrir estas historias ocultas del cine clásico, recuerda suscribirte al canal para no perderte los próximos videos. Otro aspecto que ayudó a mantener viva la película fue la televisión. Durante los años 70 y 80, Barlock se emitió numerosas veces en canales dedicados al cine clásico. Allí una nueva generación de espectadores descubrió esta historia y quedó atrapada por su atmósfera particular. También hay una razón emocional que explica por qué se sigue viendo en 2026. Barlock representa el final de una era del western clásico. Fue filmada justo antes de que el género cambiara radicalmente en los años 60 con el surgimiento del spaghetti western y los westerns más violentos y revisionistas. Por eso, cuando hoy vemos la película, sentimos que estamos observando uno de los últimos grandes westerns elegantes de Hollywood. Tiene la estética clásica, pero al mismo tiempo una profundidad que anticipa el futuro del género. Muchos críticos coinciden en que el verdadero secreto de la película está en su conflicto central: ¿quién debe imponer la justicia? ¿Un hombre armado contratado por el pueblo o una ley representada por un sheriff legítimo? Esa pregunta sigue siendo universal, y tal vez por eso la historia continúa resonando décadas después. Además, la presencia magnética de Henry Fonda le da a la película un peso especial. Su interpretación mezcla autoridad, elegancia y una cierta tristeza silenciosa, como si el personaje supiera que el mundo de los pistoleros está destinado a desaparecer. Y tal vez ahí se encuentra la razón más profunda por la que esta película se convirtió en un clásico de culto. No es solo una historia de pistoleros. Es una historia sobre el fin de una época. Si este tipo de historias del viejo oeste te apasionan tanto como a nosotros, suscríbete al canal, porque aquí seguimos explorando los secretos de los grandes clásicos del western. Y así, mientras el sol se esconde detrás de las montañas y el polvo vuelve a cubrir las calles silenciosas del pueblo de Barlock, la figura del pistolero se pierde lentamente en el horizonte. Las puertas del salón se cierran, el viento sopla entre las casas de madera, y el eco de aquellos revólveres dorados queda flotando en la memoria del cine. Porque algunas historias no desaparecen. Solo esperan a que alguien vuelva a contarlas. Hasta el próximo video.